charla es la representación de los judíos argentinos en historias y cómics. Yo puse acá una imagen de una historieta bastante reciente, ¿no? de El Robo Gigante del Rabino, y también tenemos la suerte de tener con nosotros el autor de esta historieta con nosotros, Brian Sánchez, que voy a hablar un poco más de algunas de sus otras obras también. Tiene que hablar bien de él entonces. Sí. Voy a tener que tachar algunas cosas. Bueno, en esta charla pretendo esbozar un panorama de la novela gráfica y los cómics de temática judía en la Argentina que toma en cuenta la narrativa tanto textual como visual en la lectura de relato. Mi interés en la narrativa gráfica judeo-argentina se compagina con lo que vengo trabajando desde hace más de 20 años, la producción cultural judeo-latinoamericana, o sea, la literatura, el cine, el teatro, la cultura popular, con una concentración mayor en la Argentina. Me interesan la novela gráfica y los cómics por la manera en que se insertan dentro de esa producción. En Estados Unidos ya hay un consagrado corpus de narrativa gráfica judía, desde lo que se considera no solo la primera novela gráfica judía, sino la primera novela gráfica, The Contract with God, ¿no? Un contrato con Dios, de Will Eisner, hasta la magnum opus de Art Spiegelman, Maus. Y ahora textos más contemporáneos, como por ejemplo la serie exitosa de Steve Shanken sobre The Adventures of Rabbi Harvey, o la colaboración de Shanken e Ilan Stavans, El Iluminado, sobre el fenómeno de los descendientes de criptojudíos en el estado de Nuevo México. El título es una referencia al más famoso de los criptojudíos mexicanos, Luis de Carvajal el Mozo, conocido también como Joseph Libroso, o sea, José el Iluminado. Ahora bien, además de la cuestión de cómo se define la novela gráfica, nos enfrentamos con la problemática de definir novela gráfica judía. En la introducción a su colección de ensayos, los editores del libro The Jewish Graphic Novel sugieren la siguiente definición en conexión con el arte judía. Traduzco y cito: entendemos que la novela gráfica judía, a semejanza con el arte, es una obra textual pictórica con la extensión de un libro escrita por un judío que explora la experiencia judía. De hecho, es el sujeto, no el estilo, que distingue la novela gráfica judía de una novela gráfica por un no judío. El género se presta fácilmente a la representación de los temas narrativos quintaesenciales de la imaginación judía, o sea, la movilidad, el exilio, la adaptación, la transformación, la disimulación, la metamorfosis, que han inspirado exploraciones memorables tanto visuales como textuales. Bien, me cita: yo estoy de acuerdo con que el sujeto que es el sujeto o la temática que distingue la novela gráfica judía como una narrativa étnico-religiosa, pero no estoy conforme con la idea de que un texto judío solo puede ser escrito por un judío. No hay que mirar más lejos que Borges para confirmar que un autor no judío es completamente capaz de incorporarse al universo cultural y religioso judío y escribir dentro de y desde la cosmovisión de ese universo. La Argentina tiene una larga ilustre historia de cómics y novelas gráficas, lo que yo llamaría en conjunto narrativa gráfica, que es parte integral de su rica tradición literaria. Uno piensa, por ejemplo, en obras tan clásicas como la famosa y más longeva tira cómica, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina, Mafalda, de Quino, la novela gráfica El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld, dos obras que sin duda cimentan a la Argentina en una firme tradición de narrativa gráfica. Tanto Mafalda como El Eternauta han sido objeto de estudios académicos rigurosos desde su creación hasta el presente. Mafalda
Es seguida por subsecuentes cómics ya clásicos como El Inodoro Pereira y Boogie el Acetoso de Roberto Fontana Rosa y Maitena de Maitena Puntarena, entre muchos otros que podrían mencionarse. Y por supuesto, El Eternauta se une a una plétora de novelas gráficas de autores e ilustradores, tanto en forma de textos originales como de adaptaciones de obras literarias. Asimismo, por razones obvias, Argentina tiene la tradición literaria judía más amplia y notable de Latinoamérica. Por lo tanto, es algo sorprendente que es solo en la segunda década del siglo XXI que emerge un corpus significativo de novelas gráficas escritas por autores judíos o que giran en torno a temáticas judías. Los judíos argentinos desde el principio han estado involucrados en la creación de cómics o tiras cómicas y viñetas satírico-políticos. Por ejemplo, las mordaces viñetas políticas de Manuel Cantor, publicadas aproximadamente entre 1937 y 1947, consistían en imputaciones de la Segunda Guerra Mundial u otras atrocidades globales. Otro ejemplo es el artista, ilustrador y autor de cómics León Poch, cuyas caracterizaciones humorísticas conforman un registro popular de la vida cotidiana de la colectividad judía de Buenos Aires. En la Argentina recién hay un creciente corpus de narrativa gráfica de temática judía suficientemente robusto como para hacer un estudio comprensivo, y en eso consiste el proyecto de investigación actual. Desde El Silencio de Malka hasta la trilogía de Kosher de Brian, la narrativa gráfica judeo-argentina ya está en plenas aras de desarrollo. Para iniciar un bosquejo de este corpus, y vamos a volver a las colonias ahora, el punto de partida obvio es la obra El Silencio de Malka de 1995, escrita por Jorge Sentner e ilustrada por Rubén Pellejero. Sentner nació en Basavilbaso en 1953, descendiente de los pioneros de las colonias agrícolas judías establecidas por la Jewish Colonization Association. En 1977 se exilió primero en Israel, luego en Francia y al final se arraigó en Barcelona, donde todavía reside. En 1981 empezó a trabajar con el ilustrador español Rubén Pellejero, con quien ha colaborado en numerosos proyectos gráficos. Ha establecido una carrera exitosa como historietista y autor de literatura infantil. Muchas de sus obras han sido traducidas al francés y en 1996 la traducción francesa de Malka ganó el premio Alpha Art del Salón de Angulema por el mejor libro extranjero publicado en Francia. Entre sus novelas gráficas más conocidas, además de Malka, se incluyen la serie de 5 volúmenes protagonizados por Dieter Lumpen y la serie Pampa, que consiste en 3 volúmenes ilustrados por el argentino Carlos Mine. Corresponde que la primera novela gráfica judeo-argentina tenga lugar en las colonias agrícolas establecidas por el barón Maurice de Hirsch, como también es desde las colonias que los cimientos de la literatura judeo-argentina se fundan. Recién vimos. El Silencio de Malka relata la historia de la inmigración de los antepasados de Sentner de Rusia, la colonia de Lucianville, en la provincia de Entre Ríos, así nombrado en honor al joven hijo fallecido de Hirsch. El relato es narrado por la joven Malka, personaje que se basa en la abuela del autor. La historieta, ilustrada en colores vibrantes, sigue la peregrinación de Malka desde el mundo viejo a la Argentina rural y, como ocurrió con la mayoría de los inmigrantes, termina en Buenos Aires. La historia se narra a lo largo de 6 capítulos, cada uno relatando un periodo de tiempo en la vida de la protagonista, desde los pogromos de la Rusia hasta Buenos Aires. Pero el relato de Malka no
solo consiste en contar la historia familiar, sino que también incorpora la creación misteriosa de un golem que llega a desempeñar un papel central en la novela, la cual incluye figuras históricas como el afamado Dr. Yarcho, un médico que ejercía su profesión en las colonias. Mientras la narración textual avanza la historia, hay muchas instancias en que eventos o escenas son retratados únicamente por la narrativa visual de las ilustraciones. Episodios enteros son representados casi cinematográficamente con poco más de un efecto de sonido en un globo. Tanto por la temática como por el entorno geográfico y temporal, el silencio de Malca sirve como una ideal narrativa maestra fundacional para textos subsecuentes que retomarán temas relevantes a la experiencia y vivencia judeo-argentina. Por otra parte, fija el listón alto para los autores y artistas que siguen. Desde 1995, cuando se publicó Malca, serán casi 2 décadas antes de que otras novelas gráficas empiecen a aparecer, agrupados entre 2014 y 2019. Desde 2004, el Espacio de Arte AMIA, dirigido por Elio Kapchuk, se ha ocupado de entablar proyectos con la idea de utilizar el arte como herramienta para combatir los efectos corrosivos del olvido, para apoyar la demanda por la justicia y para generar una cultura activa de la memoria como parte integral de la identidad nacional. En 2006, el programa Memoria Ilustrada se inició con la participación de más de 100 artistas, la cual ha tomado formas varias desde literatura infantil hasta afiches. En 2011, Memoria Ilustrada se dedicó a la historieta. Como en el caso de proyectos anteriores, se llevó a cabo por medio de una colectividad de participantes. El volumen publicado, Memoria Ilustrada, Historietas para no olvidar, en 2011, contiene un total de 28 historietas breves de 2 páginas creadas por estudiantes del programa de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Martin Groisman. El desafío que se le planteó a los estudiantes que no tenían la edad suficiente para recordar el atentado personalmente fue crear narrativas gráficas en función de un proyecto de memoria. Cada una de las 28 historietas seleccionadas fue creada por un equipo de 2 o 3 estudiantes. Más que novelas gráficas, yo los denominaría cuentos gráficos o tal vez microcuentos o microrelatos gráficos, por la brevedad. Hay muchos debates y aún controversias sobre si el género de la narrativa gráfica es apropiado como medio para interpretar la tragedia del atentado contra el AMIA. El mejor ejemplo de esto se encuentra en el libro 11 a las 9:53, una fotonovela creada por el fotógrafo argentino Marcelo Brodsky, el escritor mexicano-americano Ilan Stavans, que en el momento de su publicación fue criticada por representar la tragedia de la AMIA de manera irreverente, ya que el género se considera de baja categoría artística. Pero en su introducción al libro La Memoria Ilustrada, Kapchuk argumenta que de hecho la novela gráfica es apropiada y adecuada como una expresión artística única y genuina, con la capacidad de comunicar mensajes sociales agudos, y los cómics y novelas gráficas no deben ser considerados únicamente como entretenimientos porriles. Señala que muchas novelas gráficas contemporáneas han gozado de gran éxito al aproximarse a temas semejantes. El ejemplo más obvio siendo Maus de Art Spiegelman. Y por el otro lado existe una tradición larga de artistas desde Picasso a Goya a Botero que han creado testimonio de arte figurativo sobre las tragedias humanas, la guerra y la violencia. En su libro Disaster Drawn, El desastre pincelado, Hilary Shute incorpora el ejemplo del pintor español Francisco Goya como punto de partida para su estudio extensivo sobre las novelas gráficas de Spiegelman, Keiji Nakazawa y Joe Sacco, que focalizan en la guerra y el genocidio. Los proyectos de memoria ilustrada no solo han logrado éxito como esfuerzos artísticos, sino también como ejemplos de arte como compromiso social. Véase, por ejemplo,
en el contexto de la narrativa gráfica, el proyecto de la estación Pastur Amiya del subte. Hay varias otras novelas gráficas más recientes que también emplean el medio como dispositivos documentales. En 2015, Lautaro Fishman publicó una colección de novelas gráficas basadas en textos literarios argentinos y de otros países bajo el título de Barro y Sangre. Todas las historias ocurren en el contexto de guerra u otros entornos violentos. Una de las novelas más contundentes, Sangre, se basa en un cuento de Simcha Sneg, el cual se incluye en el libro suyo El pan y la sangre del mismo autor. Acá tenemos la hija de Simcha Sneg con nosotros. Lo que se destaca en esta adaptación gráfica, a mi parecer, no es lo que se narra textualmente, sino el estilo con que lo visual se representa y se despliega sobre la página. La escena en cada viñeta está dibujada con pinceladas sombreadas y tenebrosas, lo cual crea un ambiente lúgubre que define la historia. El lector tiene que avanzar paulatinamente de viñeta en viñeta como si caminara a tientas por un espacio umbroso. El ojo se ajusta al estilo de representación, pero la sensación de zozobra permanece hasta el final. Otras novelas gráficas que se centran en el tema de la Shoah son las de la trilogía Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia de Julián Gorodischer, que escribió el guión, y Marcos Vergara de la ilustración, publicadas en forma de libro en 2015. El volumen se compone de 3 narrativas separadas pero interconectadas que de alguna manera u otra relatan historias de la familia de Gorodischer, las cuales son a la vez íntimas y universales. Las 3 historietas relatan experiencias individuales. El primero, sobrevivir en el campo de concentración Auschwitz, en camino a Auschwitz. El levantamiento del gueto de Varsovia, en Partisano, héroe de Varsovia. Y la captura de Adolfo Eichmann en Buenos Aires, la captura de Eichmann. Lejos de ser textos típicos, entre comillas, sobre la Shoah o relacionados con el Holocausto, Gorodischer profundiza en las historias silenciadas y tópicos tabúes, como la identidad queer, judía queer en las economías sexuales de los campos de concentración y los guetos. El silencio, la ignorancia y la vergüenza son temas explorados brillantemente por medio de la palabra y la imagen, y ofrecen nuevas perspectivas sobre la vivencia judía en Latinoamérica. En vez de ser una historia sobre la Shoah, Camino a Auschwitz es una reflexión o manifestación de cómo el pasado es vivido y experimentado en el siglo XXI por los hijos y nietos de los supervivientes. Gorodischer estructura las narrativas en torno a la premisa de un investigador que busca contar las historias que él va descubriendo tras entrevistar a miembros de su propia familia. Este aspecto periodístico tal vez se destaque más en Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia por el hecho de que Gorodischer es periodista y se resalta en parte a través de la expansión de la perspectiva que permite el dibujo. La segunda novela gráfica, Partisano, es narrada por este mismo investigador, supuestamente Gorodischer, quien entrevista a su tío anciano en Buenos Aires, el cual había sido partisano en Polonia. Un aspecto único de esta novela es la manera en que Gorodischer entreteje la identidad queer o gay como parte integral de la historia.
A medida que el tío va contándole al sobrino sobre su experiencia como partisano en la guerra, una historia de amor homoafectiva comienza a revelarse ante el lector. Que yo sepa, si esta no es la primera instancia de una novela gráfica argentina de temática gay, ciertamente es una de muy pocas. No es de sorprender que Gorodischer incorpore elementos queer en Partisano, y lo hace también en Camino a Auschwitz, ya que como periodista es autor de libros como La ciudad y el deseo, Guía Gay de Buenos Aires, cada capítulo del cual focaliza en un barrio de la capital. El capítulo Shopping Abasto trata las prácticas sociales, la comunidad y la identidad de los judíos homosexuales en Buenos Aires. En última instancia, lo queer en Partisano es solo una faceta de una historia más amplia y tal vez más significativamente es algo que no se presenta como problemático. Las historietas de Gorodischer Vergara presentan una amalgama de dibujo, historia y ética que el elemento textual visual nos requiere enfrentar al entrar en la narración de la historia familiar de Gorodischer. La novela 155, Simon Radowitzki, el título se refiere a su número de preso, ¿no? 155. De Agustín Comoto consiste en una biografía documental de la vida del inmigrante ruso-judío Simon Radowitzki, quien nació en Ucrania, llegó a la Argentina en 1908 y se estableció en la provincia de Buenos Aires, donde laboró como mecánico ferroviario hasta su traslado a la capital cuando se involucró en el movimiento anarquista y participó en el levantamiento de la Semana Roja de mayo de 1909. Fue uno de los prisioneros más conocidos de la colonia penal en Ushuaia, donde servía una penitencia por el asesinato de Ramón Lorenzo Falcón, comisionario de policía. Después de 21 años de prisión fue perdonado y salió de la Argentina, primero para Uruguay, después a España y México. El autor artista Agustín Comoto nació en Buenos Aires y actualmente vive y trabaja en Barcelona como ilustrador y autor de literatura infantil y novela gráfica. 155 es tanto un texto biográfico como histórico en que el autor ajusta y agrega personajes, acorta pasajes e improvisa hiatos históricos. Sin embargo, según Comoto, los datos, cito, los datos en un 90% son veraces, el 10% restante es especulación, fantasía, intuición y sentido común ante el abismo, Tal vez la mayor creación ficticia de la novela sea el personaje de Lyudmila, la amiga juvenil de Simón en Rusia, que tantas veces invoca el protagonista a lo largo de la historia para inspirarse a continuar resistiendo y que también sirve de catalizador de los muchos flashbacks que experimenta Simón. Como novela gráfica, 155 es altamente sofisticada en su representación documental por medio del diseño expansivo del libro, la secuencia arquitectónica y la disposición de cuadros que existen en relación espacial. 155 es el ejemplo por antonomasia de la novela gráfica como obra documental, que desafía las concepciones de lo irrepresentable y lo inimaginable en el discurso sobre el trauma. Y en mi opinión, 155 es un excelente ejemplo de un texto netamente judío escrito por un no judío, porque se trata no solo de una biografía ficcionalizada de un hombre judío, sino que relata la vivencia de un hombre cuya existencia fue definida por su identidad. Comoto toma la figura y la historia de un hombre judío y al contar esa historia la hace suya, la personaliza y a la vez la universaliza. Consta hablar brevemente de los aspectos biográficos de este texto o cómo se destaca y se diferencia de la novela gráfica de ficción. Como evidencia de un esfuerzo de representar la veracidad de la biografía de Radowitzki,
Komoto emplea varios elementos meta o extratextuales en forma de notas a pie de página, una necrología de Radovítsky, mapas que trazan las trayectorias geográficas del sujeto, un posfacio con fotos, una página de agradecimientos, una extensiva sección de notas biográficas de las 19 otras personas históricas que figuran en el texto, y una bibliografía que incluye centros de estudio, archivos consultados, entrevistas, libros y material gráfico. Todo eso para situar el relato firmemente dentro del género de la biografía y brindarle autenticidad, aunque, como mencioné anteriormente, también reconoce que el 10% de lo que se cuenta viene de su propia imaginación para llenar vacíos y crear una biografía novelizada gráfica. Además, hay una intimidad palpable en la conexión de una vida contada y el texto e imágenes visuales a través de los cuales esa vida está representada. Los dibujos, las viñetas individuales del texto y la manera en que se desplazan por la página van construyendo una narrativa en que se introducen elementos de interpretación y representación que se difieren marcadamente de la prosa tradicional. En vez de novela gráfica, el término narrativa gráfica, en este caso, encapsula mejor tanto la afirmación de la veracidad como los aspectos ficcionales del relato. Te robé la foto. Además de la facilidad para la documentación, la novela gráfica también se presta a narrar la autobiografía. El historietista que ha trabajado mucho en este género es Brian Hanches, autor de más de 10 novelas gráficas que han aparecido online o en revistas antes de publicarse en forma de libro. No todas sus novelas gráficas tratan temas judíos, pero entre las que sí lo hacen se incluyen lo que vimos antes, el robot gigante del rabino, incluida, entre otros lugares, en la antología distinta Nueva Historieta Argentina, editado por Liniers en 2017, que rearticula el mito del Golem en plena ciudad de Buenos Aires. La trilogía McCosher, Schleusing y El Sabio de Sion, publicadas inicialmente por separado pero conjuntas en 2015, y su última, La hija del carpintero, de 2019, que el autor describe como su novela gráfica más judía. Estas historias se basan en momentos o periodos trascendentes en la vida del autor. McCosher es el relato humorístico y algo patético de su experiencia breve como empleado del McDonald's Kosher en el shopping Abasto, que resulta medio desastroso para todos. Schleusing es más sombría, como indica el título, ya que se trata del fallecimiento del padre y todo lo que la familia tuvo que enfrentar ante ese acontecimiento. Y El Sabio de Sion es la historia de su viaje a Israel en 2009 y su estadía en ese país durante 5 meses. Inicialmente apareció online como un blog semanal y un tipo de diario de viaje. Hanches estructura El Sabio. Hay una página de Kosher. Y acá, Sabio de Sion. Estructura El Sabio de Sion para que se lea de derecha a izquierda, así imitando la sensación del hebreo. Por eso van enumerados cómo se deben leer. La novela gráfica autobiográfica suele tomar el nombre de autobiographics, como cómics, memoria gráfica y autografía. Cual sea la etiqueta, la autobiografía, mientras fue inicialmente un emprendimiento puramente textual, pronto incorporó imágenes con la incidencia de la fotografía como elemento narrativo visual que le da un aspecto de autenticidad al texto. Tal incorporación visual al texto escrito no viene sin complicaciones.
Las fotografías ponen en tela de juicio la naturaleza de la referencialidad, el tiempo, la historia y el sentido mismo de ser. Las fotos no siempre comunican la verdad o no representan la misma versión de la verdad. Las autobiografías que se relatan en el estilo visual típicamente exagerado de los cómics pueden complicar las afirmaciones de fidelidad histórica y autorreflexividad inherente en el género de la autobiografía. La representación gráfica de la vivencia de un autor a través de la novela gráfica o los cómics mezcla modalidades formales, prácticas representacionales y contextos discursivos. Sánchez nos demuestra que el autobiógrafo narrador pincelado le ofrece al lector una estructura única para el ser autobiográfico y que el medio de la novela gráfica es capaz de inscribir la experiencia autobiográfica, mediar la identidad, entrar en y salir de pactos autobiográficos y representar la memoria a través de combinaciones visuales y verbales que expanden los límites convencionales del género. Otras novelas gráficas se desarrollan a base de estereotipos comunes, como el de la Idishimame, una figura clásica dentro del humor judío tradicional. Este es el caso de la novela gráfica Volvió una noche, basada en la obra dramática de Eduardo Rovner del mismo título. Obviamente también es el nombre de un tango, ¿no? Pero Volvió una noche se refiere a que la madre vuelve una noche, ¿no? Forma parte de la serie Teatro en Viñetas de la editorial Locorrabia, que aparece en el volumen 4. La serie toma obras de teatro argentinas reconocidas y las adapta al género de la novela gráfica. La adaptación de Volvió una noche de Alejandro Farías y Lubrio es muy fiel a la obra dramática que relata la historia de un hombre soltero que va al cementerio todas las semanas para visitar la tumba de su madre difunta, a quien le cuenta lo que le está pasando en la vida. Los habitantes del cementerio viven conjuntos con una existencia fantasmal, como si estuvieran en un hogar de ancianos. Un día el hijo le cuenta a la madre que se va a casar, cosa que ella no pudo disfrutar en la vida. Sin embargo, toda la acción dramática empieza a desarrollarse cuando el hijo confiesa que se casa con una mujer no judía, hecho que la madre no acepta ni soporta. La Idishimame lo persigue al hijo rondando la casa e interrumpiendo su vida en el intento de destruir su relación con la novia. Will Eisner sostenía que la novela gráfica tenía mucho en común con la escenificación y la actuación en el teatro, y que los personajes de la novela gráfica no solo se ubican estratégicamente en el marco de una viñeta, sino que también se les da la oportunidad de exteriorizar sentimientos y comunicarse por medio de los gestos y muecas, lo que él llamaba anatomía expresiva, y que se refiere a cómo la postura corporal y los gestos ocupan una posición de primacía por encima del texto escrito. Los cómics, ahora vamos a pasar de historieta un poco a cómics. Los cómics de temática judía tienen una historia mucho más larga en la Argentina que tiene la historieta. Por ejemplo, dos de las primeras tiras cómicas en aparecer son Papamorsky, que se publicaba en revista Mundo Argentino a mitad de la década de los 20 del siglo pasado. Le agradezco a Iván Charkovsky haberme pasado esa nota recién, ¿no? Y Don Jacobo en Buenos Aires, que se estrenó en septiembre de 1929 en la revista Crítica. En realidad, Don Jacobo era una tira cómica de Cliff Sterrett importada de Estados Unidos, cuyo título original era Polly and Her Pals. Fue una de varias tiras que Natalio Botana, el dueño de Crítica, compró de Randolph Hearst.
Más que simplemente traducir la tira original, el equipo de crítica la reformuló por completo y la transformó en la graciosa historia de un inmigrante judío en la Argentina con un pesado acento yiddish. Ariel Schwartz argumenta que Crítica usó Don Jacobo en Buenos Aires estratégicamente como una narrativa sobre el éxito de la inmigración para promover su compromiso con una ideología de modernización, populismo liberal y un nacionalismo inclusivo y expansivo. Luego aparecen humoristas de la índole de Leon Poch, quien logró mucho éxito y reconocimiento durante su carrera. Tal como la historia volvió una noche, mucho del típico humor judío que toma forma de cómic se basa en figuras, creencias y tradiciones estereotipadas. Un buen ejemplo sería esta viñeta del humorista Sebastián Sherman. Este mismo autor reconfigura uno de los mitos fundacionales de la comunidad judía, por lo menos la comunidad judía ashkenazí de la Argentina. Van a reconocer esta imagen acá del gaucho judío, ¿no? Entonces, este gaucho judío, por supuesto, es Alberto Harchunov, ¿no? Dibujado por Clemencio Moró. Lo que hace Sebastián Sherman con esta figura del gaucho judío es crear un personaje que se llama Don Rosenblum, un gaucho judío contemporáneo, ¿no? Que le permite a Sherman narrar y tematizar aspectos de la cultura judío-argentina. Vamos a ver a Don Rosenblum aquí. Le pregunta qué tiene en el mate, por qué está volando. Leon Poch también había tomado la figura del gaucho judío para reírse de y hacer resaltar la distinción entre los judíos porteños y los gauchos judíos de las colonias agrícolas. Entonces van a ver acá como un gaucho judío en Entre Ríos, en un lugar, tiene que llamar a Buenos Aires para buscar a un mueble porque no tienen en el pueblo. El tipo de Buenos Aires dice, bueno, vamos a mandar uno de Buenos Aires, y cuando llega la pregunta del mueble es ante las caras atónitas de todos los gauchos judíos que nunca han visto a un porteño, no a un judío. Entonces es un chiste clásico, como vamos a ver. Otros por ejemplo, otros ejemplos de cómo Poch representaba a los judíos porteños se encuentran en tiras como esta. Y hay dos mendigos que se ponen frente a una iglesia católica, obviamente con signos semióticos que los identifican con un mendigo católico, un mendigo judío. El cura, a toda la gente que sale de la iglesia, solamente da dinero al mendigo católico, ¿no? Y cuando el cura le sugiere al pobre mendigo judío que vaya y que se ponga enfrente de una sinagoga, se revela que los dos hombres trabajan juntos y los dos son judíos. Y sin palabras, pero me encanta cómo juega Poch con dos como mitos distintos, los judíos ortodoxos jugando al fútbol argentino. Vamos terminando, vamos a volver al...
este es casi el mismo chiste, ¿no? Otro artista de cómics que retoma la figura del gaucho judío, por lo menos en una instancia, es Sergio Langer, ¿no? Se nota que es el mismo chiste que hace Poch, pero más actualizado, ¿no? Para el siglo XXI, ¿no? Es excelente, ¿no? Es la misma cosa, nunca vieron un porteño. Langer es humorista y artista, autor de cómics, que tiene un estilo muy particular. Mientras él mismo se describe como, cito, muy judío, casi súper judío, cita, aclara que no se considera humorista judío. O sea, su identidad de judío informa e influencia sus cómics, pero no intenta a propósito crear humor judío. La obra de Langer se ha publicado en varias revistas y periódicos. En 2015, Planeta publicó una recopilación de una gran parte de sus cómics y viñetas en el libro titulado Judíos. Al leer sus cómics es obvio que él no fija límites sobre la temática que trata, que no tiene tabúes, que nada es sagrado ni sacrilegio. Acá hay una pequeña tira cómico, historieta de él como chico con su madre, que era superviviente del Holocausto. La materia que presenta, tanto la temática como los aspectos visuales representacionales, puede ser, de hecho, intencionalmente chocante, impactante, visualmente horripilante y hasta a veces manifiestamente ofensiva. Y no digo eso como algo negativo, claro, ¿no? En Judío, Langer explora lo que él llama su propio universo judío, la religión, la tradición, la Shoah, los nazis, el conflicto en el Medio Oriente, las idiosincrasias y la vida cotidiana de los judíos argentinos. Dentro de la realidad global del siglo XXI que todos ahora habitamos, Langer profundiza en los aspectos multifacéticos de la vivencia judía por medio del lente del humor negro y una intensa ironía. Su obra se basa en su propia premisa, cito, los límites del humor son los mismos que los límites del horror, ninguno, fin de cita. Las páginas de Judío se pueblan por su distintivo emoticón Maguen David, que no pude poner acá, nazis, queer, Moisés, Jesucristo, lesbianas, judías, veganas, parejas gay mixtas, árabe y judío, coche bombas, terroristas, Superman en Super Auschwitz, una muñeca Barbie versión Ana Frank, zombies judíos, Mengele y los enanos Ovitz que vimos en el cómic anterior, al lado de su propia madre y sus ya reconocidos personajes, la mamá Pierri, una mujer fascista de ultraderecha con un hijo gay que maltrata, y por supuesto la Nelly. Además de fotos y documentos de su propia familia. De esta amplia y caótica gama de personajes también desempeña un papel importante diversas representaciones de género y sexualidad. Juega con los estereotipos de roles masculinos y femeninos tradicionales, desconstruye convenciones heteronormativas, hipersexualiza personajes y usa la sexualidad como mecanismo para interpretar hipocresías y valores sociales. A vez de su irreverente humor caricaturesca, Langer pone en tela de juicio muchas, si no todas, nuestras creencias y prejuicios. Es un
último, que es un clásico, como dos superhéroes típicos judíos, ¿no? Por un lado el golem en el pasado, un golem supermoderno del siglo XXIX que es Superman, ¿no? Bueno. Superman con Sí. Bueno, para ir concluyendo, en este recorrido sumario de la novela gráfica y los cómics judío-argentinos, me llama la atención que hasta el momento no haya una mujer que escriba historietas o cómics de temática judía. En parte es el caso, creo, porque por lo general es un género artístico en que trabajan históricamente han trabajado más hombres que mujeres, ¿no? Yo no creo que sea un caso de que los hombres dominan, ¿no?, este género y excluyen a las mujeres. Yo creo que simplemente por algún aspecto social es algo que les atrae más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Aunque eso creo que está cambiando un poco. Pero si la narrativa gráfica va siguiendo el camino de la literatura en general, pronto habrá quien o quienes se ocupen de llenar ese vacío. También destaco que todos estos ejemplos son de la cultura ashkenazí. Que yo sepa, no hay ejemplos de narrativa gráfica que trate el universo cultural sefardí. Will Eisner una vez lamentó que su obra se relegara a la sección de cómics o literatura juvenil. Creía que debía estar al lado de las obras de escritores como Saul Bellow, Philip Roth y Cynthia Ozick. Debido a los avances en el estudio de la novela gráfica y los cómics, el sueño de Eisner se está realizando, no solo en Estados Unidos, sino entre los autores judíos argentinos también.